Bueno, voy a hacer un video sobre resumen de audición. Voy a leer el resumen del Purves, del libro Purvesito, que en realidad es un resumen del Purves. Así que bueno, tiene como lo más global, pero yo estoy leyendo acá porque ya estoy cerca de rendir y bueno, estoy medio al horno. Igual algunas cosas ya las leí, así que capaz voy a ir ampliando con algunas cosas que fui sacando de otros lados. Así que bueno. Bien, entonces, antes de empezar vamos a hablar del sonido. El sonido se compone de una serie de compresiones y descompresiones de moléculas de aire que generan ondas de compresión y descompresión que se van a trasladar en el espacio. Entonces, ¿qué es el sonido? Es una serie de compresiones y descompresiones de moléculas de aire que generan ondas de compresión, descompresión que se van a trasladar en el espacio. Las dos variables más importantes del sonido son dos: la frecuencia y la intensidad. Aparte un dato de color, sepan que en el aire la luz viaja mucho más rápido que el sonido. Por eso, por ejemplo, cuando vemos un rayo, ¿sí? Y después vemos el trueno, o sea, después lo escuchamos, después escuchamos el sonido, pero primero vemos ahí al rayo, lo vemos en el cielo. Entonces dice, las dos variables más importantes a tener en cuenta en el sonido van a ser dos. La frecuencia, que tiene que ver, acuérdense, con el tiempo, es el número de ciclos por unidad de tiempo, y la unidad son los hertz. Según esta variable, los sonidos se van a clasificar en agudos y graves. Y después vamos a tener la intensidad, que tiene más que ver con el volumen, con la fuerza de ese sonido. Entonces, cuanto más amplia es una onda sonora, cuanto más amplia es, más fuerte es el sonido y se va a medir en decibeles. En cambio, la frecuencia va a tener que ver más con la cantidad que yo voy a tener por unidad de tiempo, y los decibeles van a tener que ver más con la amplitud. No sé si se ve ahí bien en el dibujito. Antes de seguir, les quiero mostrar acá, como yo hice como una especie de... A ver si se ve. Sí, entonces, acá tenemos el número de de ciclos por unidad de tiempo. Lo medimos en frecuencia, que son los hertz, o sea, los ciclos por unidad de tiempo. Y los hertz y la frecuencia van a determinar lo que es el tono. Va a tener que ver con el tono, van a determinar el tono de un sonido. Entonces, los tonos son como variaciones en la elevación de los sonidos. Entonces yo voy a tener... Ay, qué tosecita tengo hoy. Entonces voy a tener tonos bajos. ¿Cuáles van a ser? Digamos, los que no tienen muchas variaciones. Entonces la onda la voy a ver de esta manera, ¿sí? ¿Y quiénes van a ser los tonos bajos? Tonos bajos, los graves. Que por otro lado, estos tonos graves, ¿sí? Que no tienen mucha frecuencia, digamos, no tienen muchos ciclos por unidad de tiempo, donde se van a censar según la tonotopía, que es como el mapa en la cóclea. Si yo estirara la cóclea, tenemos la base, que es lo primero, ¿sí? Ni bien yo la empiezo a desarrollar, esto es lo que está más cerquita, digamos, del oído medio, y el ápice. Entonces, los sonidos bajos, los tonos bajos o graves, los voy a medir van a llegar hasta el ápice. Entonces, si yo desenrollo la cóclea y llego hasta el final, ahí van a llegar estos tonos bajos, van a llegar hasta ahí. Es así, no hay que analizarlo tanto. Yo capaz decía, ¿y por qué? Es así, listo. Acá hay como unas especies de receptores que van a receptar este tipo de frecuencia. Entonces, este tipo de frecuencia, ¿de qué va a ser? ¿De 10.000 Hz o de 20 Hz? No, van a ser tonos bajos, capaz, no sé, 20 Hz. Y los tonos altos, ¿sí? Que significa que tienen muchas variaciones, mucho tono, ¿sí? Tonos altos, hay muchas variaciones. Generalmente son los sonidos agudos, o sea que capaz pueden llegar a tener 20.000 Hz, hay mucha frecuencia por unidad de tiempo. Los voy a captar en la base. Tonos altos son los agudos, al principio se van a codificar. Bueno, sigo. Entonces, el espectro audible, ¿no? El ser humano puede detectar sonidos de un intervalo desde 20 Hz a
15.000 o 17.000 Hz. El umbral auditivo para el ser humano es de 0 decibeles y el nivel doloroso se ubica en 100 decibeles. 120, perdón. Esto está bueno saberlo, esto lo vimos en el TP. Entonces el espectro audible, ¿sí? Es de 20 a 15.000 a 17.000. El umbral auditivo es de 0 decibeles y el nivel doloroso se ubica en los 120. El sistema auditivo va a transformar las ondas sonoras en una actividad eléctrica neural. La va a transformar en ondas eléctricas que van a ser codificadas. Este fenómeno, al igual que para el sistema somatosensorial, se denomina transducción de esa señal. El oído puede dividirse en 3 compartimientos. Cada uno va a tener una función diferente. El oído externo, el oído medio y el oído interno. A ver si tengo acá un dibujito que sea más lindo que ese blanco y negro que está ahí. No, tengo todos de la cóclea, me parece. Bueno, acá, capaz. Ahí lo acerco. Tenemos el oído medio, el oído externo, el oído medio y el oído interno, que ya va a ser la cóclea con, el nervio, ¿no? Pero más que nada la cóclea, ¿sí? O caracol, que tenemos todo esto que va a tener que ver con la parte vestibular y todo esto va a tener con la parte auditiva. Bueno, entonces el oído externo, desde el pabellón auricular hasta el tímpano, su función es actuar como resonador, ¿sí? O sea, va a recoger la energía auditiva, esa presión sonora que vino en el aire, y la va a concentrar en la membrana timpánica. Todo se va a concentrar ahí en el tímpano. El oído medio va a ir desde la membrana timpánica hasta la ventana oval. Está compuesto, ¿sí? Por una cadena de huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo. Y su función, básicamente, porque uno dice, ¿para qué tengo esto? ¿Por qué no resona directamente la membrana timpánica contra la ventana oval y ya? O contra la cóclea y listo. No, todo es por algo. Hay todo este sistema de 3 huesecitos que se tocan uno con el otro y terminan ping, ahí tocando la ventana oval. Pero ¿cuál es la función? Amplificar el sonido. Dice, de modo que la energía sonora compuesta por ondas de aire pueda transmitirse en forma satisfactoria al medio líquido de la cóclea. O sea, se va a perder el sonido, se perdería si no el sonido, porque la cóclea está llena de líquido, es un medio líquido, entonces no voy a escuchar nada. Capaz el sonido vino con mucha frecuencia, vino muy alto, y yo prácticamente no lo voy a escuchar, ¿sí? O el volumen es alto, lo mismo en cuanto a los decibeles. Dice, está comunicado con la rinofaringe por la trompa de Eustaquio, o sea que hay como una comunicación. Entonces se va a comunicar a su vez con la faringe, con la rinofaringe por la trompa esta de Eustaquio, con el fin de igualar las presiones del oído medio con la atmosférica. Y va a reforzar la presión sonora unas 200 veces más o menos. Esto según el libro. Algunos dicen 200, otros más. Pero bueno, lo que hay que saber es que la amplifica. Ese refuerzo se logra en parte por concentrar la presión de la membrana timpánica en la membrana oval, que el diámetro aparte es mucho menor. Y yo acá aparte tenía, que se los leo, del Guyton, que dice que el ajuste de la palabra es impedancias. Ajuste de impedancias. Entonces el ajuste de impedancias va a estar a cargo de este sistema de huesecillos. Entonces dice que la membrana timpánica y los huesecillos aportan el ajuste de impedancias entre las ondas sonoras del aire y las vibraciones que van del líquido de la cóclea. Entonces dice que el líquido coclear está 22 veces más está sometido a más fuerza que la membrana timpánica. Entonces, ¿por qué va a pasar eso? Porque dice que si falla ese sistema de huesos o si no hay, las ondas viajan directamente a la ventana oval, pero van a disminuir los decibeles.
Entonces va a disminuir la sensibilidad auditiva. Y algo que capaz antes escuchabas bien, ahora va a ser apenas perceptible. Entonces acordémonos, básicamente se van a encargar de amplificar el sonido, van a reforzar la presión sonora. Bueno, y por último el oído interno, ¿no? Que es el que vamos a analizar ahora, que dice que está compuesto por la cóclea, tiene el órgano de Corti, cuya función es actuar como un transductor de sonido, función a cargo de las células ciliadas. De este modo, transformada la energía sonora en eléctrica, va a poder viajar por las fibras del sistema nervioso auditivo hacia el sistema nervioso central. Bueno, la cóclea es una estructura espiralada, pequeña, que desenrollada forma un tubo de más o menos unos 35 milímetros. Tanto la ventana oval como la ventana redonda se encuentran en la base de este tubo. La cóclea está dividida en 3 cámaras por membranas. La rampa vestibular separada, vamos a agarrar un dibujito, tenemos la rampa vestibular separada del conducto coclear por la membrana de Reissner y la rampa timpánica separada del conducto coclear por la membrana basilar. Bueno, yo acá tengo este dibujito que me gusta bastante, a ver si se ve. Bueno, entonces vamos a tener como digamos 3 tubos. Una es la rampa vestibular. Esta rampa vestibular va a estar separada de la rampa media o la membrana o la rampa coclear. Entonces, esta es la vestibular. Y esta es la coclear. Y esta es la timpánica. La rampa vestibular está separada de la coclear por una membrana que se llama membrana de Reissner. Ahora vamos a ver que va a ser importante porque cuando por acá fluya el líquido, va a tocar esta membrana, es como que la va a empujar, y ese empuje va a hacer que se mueva como esta membrana acá, una membrana tectoria que va como a mover los cilios. Entonces, en la membrana vestibular, y podemos acordarnos el nombre igual que la rampa, o la de Reissner, va a ser la que va a hacer que va a generar todo el movimiento acá, ¿no? Y después tenemos en la rampa timpánica, separa también la rampa coclear con la membrana basilar. Y en la membrana basilar, sobre la membrana basilar, se va a apoyar el órgano espiral de Corti, que acá va a ser el asunto porque va a ser el órgano, digamos, de la audición. Bueno, entonces, sigo leyendo el apunte. Entonces la cóclea es una estructura espiralada y tanto la ventana oval como la redonda se encuentran en la base del tubo. La cóclea está dividida en 3 cámaras por membranas. La rampa vestibular, separada del conducto coclear por la membrana de Reissner, como vimos recién, y la rampa timpánica, separada del conducto coclear por la membrana basilar. Sobre la membrana basilar se va a encontrar el órgano de Corti, de fundamental importancia en la audición, ya que contiene las células receptoras. La rampa, no sé qué pasó. La rampa timpánica y la vestibular se conectan en el extremo apical por un orificio llamado helicoitrema, permitiendo que su líquido, la perilinfa, se mezcle. Entonces, ¿qué va a hacer el helicotrema? Va a ser un sitio de unión entre la rampa timpánica y la vestibular, que lo que va a hacer es que la perilinfa se mezcle. Y bueno, la perilinfa es como un líquido parecido al líquido cefalorraquídeo, tiene bajas concentraciones de potasio y altas de sodio. En cambio, la endolinfa, que es la que baña el conducto coclear, tiene una concentración iónica diferente. Es similar al intracelular. Tiene mucho potasio y es baja en sodio. Entonces acordémonos eso, que en realidad todo el liquidito que va a estar, la endolinfa, que va a estar bañando a los cilios, va a tener mucho potasio. Entonces, nada, yo lo dejo ahí para después cuando veamos qué es lo que pasa. Y yo creo que es como que, bueno, va a tender a entrar, ya que hay mucho afuera, algo va a pasar y seguramente capaz entra el potasio. Bueno, explicación de la vía auditiva. Acá no se ve nada en este dibujo. Dice, los axones que forman el nervio auditivo
tienen su soma en el ganglio espiral o de Corti, ¿no? A ver si acá puedo llegar a ver si tengo un marcador. Bueno, entonces acá supuestamente está el ganglio espiral o de Corti. Y dice, es la primera neurona de la vía. Las dendritas van a proyectar hacia las células ciliadas internas y los axones hacia el núcleo coclear, que es la segunda neurona de la vía, la cual también posee una organización tonotópica. O sea que hay que ver en dónde está ese núcleo, que según el tono que venga, a dónde se va a decodificar y viene acá, a los núcleos cocleares. Bueno, la segunda neurona de la vía, bueno, la tercera neurona es el complejo olivar superior. Ya estamos en oliva vulvar, tercera neurona, cuya zona lateral se excita con la estimulación sonoro-homolateral y se inhibe con la estimulación sonora contralateral. La cuarta neurona de la vía es el colículo inferior o tubérculo cuadrigémino inferior. Se proyecta el núcleo geniculado medial del tálamo. Yo me quedaría más con esto, yo la verdad no me lo voy a aprender. Se proyecta el núcleo geniculado medial del tálamo, que es la quinta neurona de la vía, y en menor medida a la oliva superior. Del núcleo geniculado medial la información va a la corteza auditiva, que va a estar en el lóbulo temporal, en el plano temporal superior. Área 41 de Brodmann. El proceso de fusión vía auricular tiene lugar por primera vez en la oliva superior. Entonces, este proceso de fusión vía auricular, de lo que escucho de los dos oídos, tiene lugar por primera vez en la oliva, que es la tercera neurona de la vía. La diferencia de intensidad, oliva superior lateral, y en el tiempo, oliva superior medial, de llegada del sonido en ambos oídos, genera simetrías que permiten ubicar una fuente sonora en el espacio. ¿De dónde viene el sonido? Entonces, ¿cómo me doy cuenta de dónde viene el sonido? Esto se va a dar en la oliva, ¿sí? En las olivas superiores, que son la tercera neurona de la vía, y la diferencia de intensidad, el proceso de fusión biauricular, o sea, de fusionarlo de los dos oídos, va a ser en la oliva superior. Pero ahora las diferencias de intensidad va a ser en la oliva superior del lado lateral y en el tiempo en la parte medial, o sea, de esta oliva, la parte medial y lateral. La parte medial va a captar el tiempo y la parte lateral la intensidad. Y una vez que esto llegue, va a generar asimetrías que van a permitir ver de dónde vino ese sonido. Bueno, entonces la parte lateral de la oliva superior, la intensidad, y la parte medial, el tiempo. Sí, en el tiempo, ¿en qué momento? También hay un sistema eferente o un reflejo que se conoce como olivo coclear. Al ser estimulado se ve una reducción de los potenciales de acción en el nervio auditivo, o sea que su función es inhibitoria. Entonces voy a tener un sistema reflejo, que es el sistema olivo-coclear, que lo que va a hacer va a tener una función inhibitoria sobre el nervio auditivo. Dice, sus funciones son las de mejorar la detección de un sonido enmascarado por una cortina de ruidos, pero principalmente de proteger el posible daño coclear por daños intensos, ejerciendo un control en la entrada auditiva. Sus efectoras son las células ciliadas externas, sus efectoras, o sea, mediante qué va a actuar, que poseen actina y miosina y que pueden contraerse. Las células ciliadas externas, que tienen actina y miosina y que pueden contraerse. Al hacerlo, regulan la distancia de la membrana basilar con la membrana tectoria, influyendo así en la mecánica coclear y por lo tanto en la transducción. Bueno, lo que rescato de acá me parece, ahora ya pasamos a la traducción, es que tenemos un sistema reflejo que va a estar a cargo de inhibir la transducción de sonidos y va a estar a cargo, ¿sí?, de las células ciliadas externas por actina y miosina, y se van a contraer. Entonces regula la distancia entre la membrana basilar y ¿dónde está la membrana basilar?
y la membrana tectoria. Ahí está. Influyendo así en la mecánica coclear y en la traducción auditiva. Entonces como que se reducen los potenciales de acción. Va ahí a hacer que el sonido no sea tan fuerte. Bueno, ahora vamos a ver el mecanismo de la transducción. Espero llegar porque tengo 10 minutos, quiero que quede todo en el mismo video. Bien, la representación de la frecuencia del sonido a lo largo de la membrana basilar se va a llamar tonotopía, creo que esto ya antes lo mostré. Como una especie de mapa, codifica los sonidos a los sonidos agudos en la base de la cóclea, de los graves en el ápice. Esto se debe a la composición de la membrana. Acá está bueno también esto que muestra, ¿ven? En la base se van a captar los agudos, que son los de altas frecuencias, y llegando a... ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Al ápex, digamos. Sí, ápex se le dice, porque yo me confundo con el... Sí, al ápice o ápex. Ahí se van a captar acá los graves y en la base los agudos, los de altas frecuencias, y los de bajas frecuencias o tonos bajos en el ápex. Entonces, esto se debe a la composición de la membrana basilar, particularmente flexible, y que es más ancha en el ápex y más rígida en su zona basal. El movimiento de la membrana basilar siempre empieza en el extremo rígido y se propaga al extremo flexible. Entonces genera vibraciones máximas en las zonas determinadas de la membrana según la frecuencia de los estímulos. Los sonidos complejos, compuestos por varias frecuencias, los complejos producen un patrón de vibración equivalente a la superposición de cada componente individual. Si la frecuencia es alta, la zona rígida de la membrana vibrará mucho, o sea, la primer parte, y disipará casi toda la energía. En cambio, si el sonido es grave, generará ondas viajeras que van a poder llegar hasta el ápice. Son como más lentas, más cool, ¿sí? Las ondas graves, que van a dar los graves, y van a llegar hasta el ápice. Esta característica organizacional, tonotopía, está preservada en toda la vida auditiva central, inclusive en la corteza auditiva. O sea, yo voy a tener zonas dentro de la corteza auditiva que van a traducir cada tipo de tonos. El órgano de Corti es como una alfombra de células ciliadas, receptoras y células ciliadas externas miocontráctiles. Entonces tengo internas, que son las receptoras, y las células ciliadas externas, que son las miocontráctiles. Entonces, si yo miro acá, en este dibujito, a ver si se ve, sí. Las externas van a ser... ¿Cuáles eran las externas? Mario. Las miocontráctiles, y las internas son las receptoras de la información. Las que van a estar más cerca del nervio. Bien. Las células receptoras poseen dos polos, uno apical, en el que la célula parece una célula epitelial, ¿no? Uno apical, y tiene unos estereocilios que contactan con la membrana tectoria. Esto va a ser como una cosa medio así. Tiene unos estereocilios que contactan con la membrana tectoria y un cilio más largo. Este cilio más largo se va a llamar quinocilio. En su polo basal parece una célula nerviosa con estructuras sinápticas en contacto con las fibras del nervio auditivo. Una célula nerviosa con estructuras sinápticas. Entonces, perdón, esto lo escribí mal. Este es el apical y este es el basal. Entonces acá aparece una célula epitelial con sus cilios y el quinocilio, que es el más largo, y la célula basal, que acá va como... parece una estructura sináptica. ¿Qué va a pasar? Cuando llega el sonido, a la ventana oval, empujada por el estribo, según la presión del estímulo sonoro, imprime presión en la perilinfa de la cavidad timpánica. Esa onda se propaga por el helicotrema hacia la rampa timpánica, imprimiendo movimiento en la membrana basilar. O sea, todo esto va a pasar así, como que va y mientras pase por este canal y después vuelva, ¿sí? Hace así, como si yo lo estiro, y después vuelve, pero mientras va pasando por la rampa vestibular va vibrando, y lo mismo del otro lado. Entonces,
¿Dónde estamos? Imprime presión en la perilinfa de la cavidad timpánica. También. Esa onda se propaga por el helicotrema hacia la rampa timpánica, imprimiendo el movimiento de la membrana basilar, que es flexible desde abajo. Entonces tiene que llegar hasta abajo para que se genere movimiento en la endolinfa. Bueno, sigo. Entonces se produce como una vibración acá. Esto va a hacer que vibre la endolinfa y lo que va a pasar que esa onda se propaga hacia la rampa timpánica imprimiendo movimiento de la membrana basilar que es flexible desde abajo. Entonces las células ciliadas internas apoyadas en esta membrana se mueven contra la membrana tectoria que las estaba recubriendo. Esto que vimos acá. Entonces la membrana tectoria se va a mover, como que todo se mueve al mismo tiempo. Se produce entonces un deslizamiento que va a torcer a los estereocilios y determina los cambios en la posición de los mismos con respecto a las células ciliadas. O sea, estos se van a mover. Cuando los cilios se mueven hacia el quiniocilio, que era el más alto de todos, en este caso estaría acá. Entonces, cuando todas se mueven hacia el quiniocilio, la célula se va a despolarizar. Esto se debe a la apertura de canales de sodio en la zona apical, que permiten el pasaje de una corriente desde este ion al interior celular. Entonces, si en este cilio se mueven todos hacia ese lado, ¿qué va a pasar? La célula se despolariza, ¿por qué? Porque va a entrar potasio, ¿sí? Acordémonos que había mucho potasio adentro. Entonces entran cargas positivas, la célula se va a despolarizar. Si los cilios se mueven en dirección opuesta, como es este caso, o sea, del más grande se van todos para el otro lado, la célula se va a hiperpolarizar. Seguramente estos canales van a estar cerrados. Y bueno, tampoco va a entrar calcio, que ahora lo vamos a ver. Entonces, al no entrar cargas positivas, va a seguir muy negativa. Entonces, los cilios están unidos en sí por filamentos, lo cual determina que cuando un estereocilio se inclina sobre el otro, los canales se abren por efecto mecánico. Como que el de más arriba va a tirar del que está abajo. En cambio, si yo lo hago al revés, al contrario, es como que se achicharran. Acá es como que se estiran y acá es como que se acortan. Entonces, los cilios están unidos por filamentos, lo cual determina que cuando un estereocilio se inclina sobre el otro, los canales se abren por efecto mecánico. El potencial de reposo del receptor es de menos 45 y el de la endolinfa es de más 80, generando una diferencia de 125 milivoltios a través de la membrana de los estereocilios, el cual empuja el potasio al intracelular a pesar de sus elevadas concentraciones. O sea, por más que tenga el intracelular potasio, va a tender a entrar en esta célula. La excitación de las células ciliadas internas determina la activación de los canales de calcio voltaje dependientes, que no solo permite la entrada de este ion, sino que también sigue aumentando el potencial de membrana. Entonces, pasó esto y a su vez esta despolarización va a ser como se muestra acá. Entra potasio y también esto a la vez me va a abrir los canales de calcio voltaje dependientes en un segundo paso y se me va a seguir despolarizando la célula. Sigue aumentando el potencial de membrana. La despolarización produce la liberación de un neurotransmisor que genera un potencial generador en las fibras del nervio auditivo. Todo esto se va a trasladar, se van a liberar vesículas con neurotransmisor al nervio auditivo. Si este potencial alcanza el umbral, se desencadena el potencial de axón que entonces va a viajar al sistema nervioso central. Bien, ahora voy a hacer un videito más cortito con lo que queda, que sería la lesión del sistema auditivo, que va a generar pérdidas auditivas. Nos quedamos con esto, que está bueno, ¿sí? Que entonces acordémonos que se va a despolarizar porque voy a hacer que que los filamentos se estiren. Entonces ese efecto mecánico va a despolarizar a la célula, va a abrir va a generar un potencial de acción, un potencial electrotónico, podemos llegar a decir, en los canales de sodio, de potasio, y así va a entrar el potasio en la célula. Y todo eso va a desencadenar un potencial de acción que me va a hacer que entre el calcio.